Hola amigos, ¿cómo están? Buenas tardes. El día de hoy vamos a continuar con este capítulo número 4. Es el podcast número 4 de este año 2026. Pero ya en la lista es el episodio número 13 de Realidades Fiscales. Pues nos acompaña hoy, como este año 2026, la contadora Rosario Reyes y el contador Carlos Bautista. Nos habíamos reunido en semanas pasadas. La verdad es que con los tiempos de todos no habíamos podido coincidir, pero bueno, ya hoy retomamos este podcast de realidades fiscales. Y el tema de hoy, el tema que traemos el día de hoy es complementos de pago, complementos de recepción de pagos, que pues, se establecen varios casos en la práctica sobre cómo atender este complemento, este tipo de CFDI que tenemos. Y pues bueno, hemos eh, preparado un poco de material para darle seguimiento a este tema, y la batuta la va a llevar la contadora Rosario. Hola Rosario, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bien, bien. Bien, aquí continuando con el tema vamos a ver hoy, como ya bien lo comentaste, es el tema de complementos para recepción de pagos, que creo que es un tema bastante interesante y que muchas veces la dejamos como que de lado. Creo que hay contribuyentes que todavía no tienen a lo mejor 100% claro el tema del complemento para la recepción de los pagos, y creo que hoy es un tema que va a estar muy interesante el día de hoy. Le damos la bienvenida también al contador Carlos Bautista. ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Aquí. Justo ayer el contador cumplió 40 años, ya se está haciendo viejo ya. Estábamos ayer en su fiesta de cumpleaños. Nada más que no me gustó porque no fue como la de hace 2 años. Eso fue lo importante, que hace 2 años fue para puros hombres, ahora el contador ya hizo su fiesta de cumpleaños, como son los contadores con dinero, y ahora sí para todo mundo. Familiar, familiar. Fue familiar. Bien, bien. Aquí iniciando este nuevo podcast. Vamos a darle al tema de complementos de recepciones de pago, ¿no? Bueno, Así es. Bueno, pues como primer punto, creo que es importante definir bien el tema de qué es el complemento de pago. Y por aquí pues traigo también para nuestro apoyo unas pequeñas diapositivas y vamos a ahora sí que a comentar, ¿no? Para dejar un poquito más claro la definición del complemento de pago, que al final es un CFDI de tipo pago que incorpora al complemento para la recepción de pagos de facturas o de ingresos, ¿no? De alguna venta, algún servicio que se haya realizado. Este es para registrar uno o varios pagos recibidos. Tenemos el entendido que, por ejemplo, hay muchos contribuyentes que emiten o hacen una venta, un servicio, emiten su factura, su CFDI de ingresos a sus clientes, pero que probablemente no se van a cobrar en esa misma ocasión que se haga la factura, en ese mismo momento que se emite, ¿no? Muchas ocasiones se presta un servicio, se hace la venta, se emite el CFDI, pero la factura puede ser cobrada posteriormente, ¿no? Entonces, el complemento de pago es para poder complementar ese CFDI y ahora sí que confirmar las fechas de cobros. bueno, ahí vamos a aclarar un poquito la situación. En realidad, ¿cuándo es que vamos a emitir un complemento de recepción de pagos? Yo diría que en un lenguaje un poco más simple es todas las ventas que yo tengo a crédito. O sea, si yo soy una empresa, un contribuyente que da crédito a sus clientes, pues normalmente yo no voy a saber o tengo una fecha estimada de cuándo me va a pagar, pero no sé cómo me va a pagar. Porque recordemos, y vamos a poner un ejemplo, imaginemos que yo me dedico a la comercialización de, no sé, de azúcar. A lo mejor vendo azúcar por toneladas y resulta que le estoy vendiendo a varios clientes ese azúcar, y resulta que me compra, imaginemos, una tonelada de azúcar. Yo le doy un precio y le doy una línea de crédito de, ¿sabes qué? Te voy a surtir y me pagas a 30 días. ¿Qué significa eso? Que yo ya conozco qué producto le estoy vendiendo, a qué precio le estoy vendiendo, pero desconozco cuándo me va a pagar y cómo me va a pagar. Entonces, imaginemos que hoy estamos a 23 de febrero. Hoy 23 de febrero yo realizo una venta a crédito, pues tengo que emitir un CFDI. Sí. ¿De qué tipo? De tipo ingreso, porque es un ingreso para mí. ¿Y qué le voy a colocar yo a la forma de pago y al método de pago? Bueno, pues el método de pago va a ser
pago en parcialidades o diferido, porque el pago se va a diferir a 30 días, no me están pagando el día de hoy. Y la otra es la forma de pago. Entonces, ¿qué forma de pago le voy a colocar? Pues normalmente las formas de pago son efectivo, cheque, transferencia, las más comunes, tarjeta de crédito, de débito, de servicios. La realidad es que en 30 días pues, no podemos adivinar el futuro, no podemos saber cómo nos van a pagar. Entonces, ¿qué hacemos? Colocamos normalmente la forma de pago 99, ¿no? Entonces, esa forma de pago pues, es una forma por definir. Yo no sé cómo me van a pagar. Y cuando me realicen el pago allá a futuro, en ese momento es que yo voy a emitir este segundo CFDI. Entonces, podemos decir hoy en día que las operaciones a crédito normalmente van a tener 2 CFDIs. Sí, se puede decir que el complemento de pago es dirigido o es, ahora sí que válgase la redundancia, un complemento de una venta a crédito, de una factura por ventas a crédito. Porque pues, sabemos que hay ventas a lo mejor que son pagadas en el mismo momento y para eso ya existe la opción de pago en una sola exhibición, ¿no? Entonces, en este caso, que es un nodo que va en la factura de ingresos, pero pues en este caso va más dirigido como que a las ventas a crédito, que son las que con el apoyo del complemento de pago podemos dar seguimiento a estas fechas, ¿no? de los cobros. Sí, también incluso en el mismo mes, ¿no? A veces hay ventas que tú no sabes. O te hacen una promesa de pago, te pago, no sé, a fin de mes o la próxima semana, ¿no? ¿Qué pasa? A veces hasta brinca el mes y no te han pagado, ¿no? Entonces, para ese es este tipo de complementos de pago, ¿no? Porque en realidad no sabes exactamente la fecha cuando te van a pagar. Y justo lo que acabas de decir es muy importante, porque a ver, existen reglas en el tema de la emisión del complemento de pago y cómo se debe de expedir un CFDI. Entonces, justo lo que acabas de decir de que, oye, te pago a fin de mes, imaginemos que hacemos una venta a principios de mes, de febrero, o en este mes de febrero, que ya está por terminar. A lo mejor yo vendí el día 5 de febrero y me dijeron, te pago antes de que termine el mes. Como ya la promesa de pago es antes de que termine el mes, existen contribuyentes que tal vez emitieron su factura, su CFDI ese 5 de febrero en pago en una sola exhibición y transferencia, porque el acuerdo fue que me pagué con transferencia antes de que termine el mes. En teoría, si me pagan antes de que termine el mes, no hay ningún problema. ¿Vale? No hay ningún problema. Yo emití mi CFDI o mi factura de forma correcta porque dentro del mes emití un CFDI que fue pago en una sola exhibición dentro del mes y me pagaron con transferencia, que es la misma operación. Pero ¿qué pasa? Lo que tú decías, Carlos, ¿qué pasa si no termina el mes y no me pagan? Pues en teoría me podrían pagar el día 5 de marzo. ¿Y qué debemos de hacer ahí? Pues en estricto sentido, lo que deberíamos de hacer es, número 1, cancelar el CFDI, el primero. Hay varias opciones, pero vamos a ver la más básica es, número 1, cancelo el CFDI y emito otro CFDI. La pregunta ¿es por una nueva operación o es un CFDI de sustitución? Bueno, a ver, yo creo que es la misma operación y deberíamos de emitir un CFDI de sustitución para que en el mes de marzo, imaginemos que cobramos, ahí le ponemos pago en una sola exhibición y transferencia. Entonces ya le estoy informando a la autoridad que fue en el mes de marzo y cancelo el CFDI de febrero. Esa podría ser una opción, pero ojo, eso se deriva de que emitimos un CFDI de pago en una sola exhibición con transferencia y que no fue cobrada dentro del mes. Entonces, cuando ustedes o los que nos van a ver o los contribuyentes que nos ven tienen una operación que no se las pagan en el mes, cancelen el CFDI. O sea, eliminen el CFDI porque entonces le estamos informando a la autoridad que ya cobramos cuando no es así, que ya vendimos cuando sí, ya vendimos, pero a ver, los acuerdos con el cliente pues eran otros a los establecidos en el CFDI, ¿no? Sí, así es. Sí, yo creo que eso también, digo, dependiendo también, yo creo que muchas veces en qué régimen está el contribuyente, igual sobre todo el tema de la afectación, ¿no? Sobre todo para los reciclos, que son los que
ellos acumulan al momento del cobro, y si yo ya le estoy informando a la autoridad que mi factura ya fue cobrada, pero en realidad no lo es, pues sí tiene cierta afectación también, ¿no? Claro, porque después nos van a estar llegando los correos de diferencias, porque oye, detecté CFDIs que cobraste en el mes. ¿Cómo sabe que los cobré? Pues porque dicen pago en una sola exhibición, y que fueron con transferencia, con cheque o en efectivo. Sí, porque al momento de que se emitió la factura, yo ya le estoy diciendo a la autoridad cómo la cobré o la forma de pago en que yo recibí ese ingreso, ¿no? Cuando en realidad, a lo mejor, como tú comentabas, probablemente el cobro se fue hasta el siguiente mes, ¿no? Entonces, ahí creo que lo que comenta el contador es bueno, mejor realizar la cancelación y hacer una sustitución para informarlo, oye, sí es la misma operación, pero no se cobró en el mes en el que se había realizado la primer factura y estamos sustituyendo para el momento en el que la estoy cobrando. Ahora, ¿qué pasa? Porque también le puede pasar a otros contribuyentes. El contribuyente hace una venta, ¿sí? Y emite su factura. Le pone pago una sola exhibición y con transferencia. Pero su cliente le pagó en cheque. ¿Qué procede ahí? Mira, yo creo que hay que hacer igual una sustitución de CFDI, porque entonces la forma de pago ya no es la correcta, yo creo. Y más para uno, o sea, y no tanto para quien emite el CFDI, sino para la persona que va a hacer la deducción del CFDI. Creo que lo más sano es que se sustituya con la forma de pago correcta. Porque entonces tendrías un CFDI con una forma de pago que no corresponde a la que realizó, y en teoría ese CFDI, no, en mi opinión, ya no cumple con los requisitos para la deducción del cliente. Del receptor, ¿no? Del receptor, porque, a ver, el emisor pues va a acumular el ingreso. No sé cómo me lo hayan pagado, pero ya está en el estado de cuenta y lo va a acumular. Él no tendría problema, porque es acumulación. Pero creo que el beneficiario del CFDI, el receptor del CFDI, sí tendría problema, y mi recomendación ahí sería cambiar el CFDI, sustituirlo por uno que tenga la forma de pago correcta. Regresa a la anterior. Justo estaba leyendo en el material que nos traía la contadora Rosario, fíjate. ¿Cuál es el objetivo del complemento de pago del CFDI de pago? Es reflejar el momento del cobro y la aplicación del pago de uno o más CFDI de ingresos, el saldo anterior, el pago y el saldo insoluto. Porque el mismo CFDI o de complemento de pago, pues ahí nos dice cuánto se debía, cuánto se está pagando y cuánto está pendiente de pagarse. Sí, porque el complemento no quiere decir que nada más sea uno solo, sino que de mi factura de ingresos, probablemente a lo mejor mi cliente o el cliente del contribuyente diga, ¿sabes qué? De la factura que me estás emitiendo yo te voy a pagar, no sé, en 3 parcialidades a lo mejor, ¿no? Entonces el complemento de pago es eso, ¿no? Como comentas, informa todas esas opciones, ¿no? Por ejemplo, el ingreso, la factura total, por cuánto era, se manifiesta en el complemento del monto total de la factura. ¿Qué pago estoy recibiendo de mi cliente? Si es el primero, el segundo, el tercero. Digo, pueden ser varios. Y cómo me lo está pagando, ¿no? Entonces yo ahí le voy a informar, oye, a lo mejor en el primer pago me pagó por transferencia, en el segundo a lo mejor lo está haciendo por efectivo. Digo, eso también puede variar. Y se informa en el complemento de pago, ¿no? Sí, viene el número de parcialidades, ¿no? Así es. Y por eso se llama, y por eso en el método de pago le ponemos pago en parcialidades o diferido. Pago en parcialidades es que me hacen más de 2 pagos, o sea, más de un pago. 2, 3, 4, 5, 6, 7, los pagos que sean. Por eso es parcialidades, porque me va pagando de forma parcial. Y diferido puede ser porque lo único que se difiere es que la cantidad total no me la va a pagar ahorita. La va a diferir a pagármela en 30 días, en 60 días, en 120 días, pero me va a pagar toda la cantidad en una sola exhibición. Entonces, por eso se llama, el método de pago es pago en parcialidades o diferido. ¿Vale? Así es. Continuamos a ver ahí con la presentación. Aquí, miren, también traemos lo que es cuándo se tiene que emitir ahora sí que el comprobante, el complemento de pago, ¿no? Y tenemos, por ejemplo, que se puede emitir la contraprestación cuando no se pagó en una sola exhibición, que es lo que ya estábamos comentando, ¿no? También al emitir un CFDI por el valor total de la operación y después recibir los pagos, o sea, es lo que comentábamos también, ¿no? Que cuando se va a hacer en parcialidades o cuando es diferido, como lo comentabas, que a lo mejor no lo va a pagar ahorita, lo va a pagar en 30 días, pero va a ser el pago total, ¿no? Entonces, en ese momento tenemos que emitir el complemento de pago
Cuando se hace alguna parcialidad, también hay que emitir el complemento de pago, informando la fecha, informando la forma de pago, ¿no? En que se realizó. También nos comentan que cuando el pago pueda ser total o parcial, que es lo que ya estábamos comentando, ¿no? Al momento de recibir el pago, el contribuyente tiene que emitir su complemento, ¿no? También en estos casos vemos cuando no se emite, que es lo que también lo comentábamos ya anteriormente, cuando el CFDI ya se haga con la forma o el método de pago una sola exhibición, donde ya sabemos o ya recibimos a lo mejor el pago de esa venta que se realizó, ¿no? El pago total. Y cuando también nos comenta que cuando no existan recepción de pagos posteriores al cierre, es decir, cuando ya se haya cubierto el saldo total del CFDI, ¿no? Y a ver, vamos a pasar por aquí también. Sí, bueno, ahí me gustaría hacer un comentario. A ver, normalmente pues estamos acostumbrados a que, no sé, imaginemos, tenemos una venta los primeros días del mes y resulta que esa venta es de 1,000,000 de pesos. Y muchas veces pensamos que me van a pagar el 1,000,000 de pesos completo, pero la realidad es que no. Yo he visto casos donde a la semana me pagan 500, luego 300, luego 200, y sí me liquidan el 1,000,000 dentro del mes. Entonces, hay dos opciones. La opción 1 es emitir un complemento de pago por cada pago. O sea, si me lo pagaron en 3 o 4 pagos dentro del mes, pues yo emitir, y que sería lo recomendable, ¿eh? O sea, yo soy de la idea, al menos a título personal, de que si a la semana me dieron un pago, ese día emito el complemento. O sea, 3 días después me dieron otro pago, ese día emito el complemento. O puede ser que en el mes me hayan emitido 4 pagos, 3 con transferencia y 1 con cheque. Pues yo diría que hay que identificar cada uno. Pero bueno, está la opción también de emitir un solo complemento de pago por los 4 pagos que me hicieron durante el mes. Y a lo mejor le podemos poner 2 o 3 nodos, ¿no? De cómo nos pagaron. Pero lo ideal sería eso, ¿no? Emitir 4 complementos de pago. A veces es más chamba administrativa, pero también se puede hacer, o emitir un solo complemento. Oye, ¿qué forma de pago le voy a poner? Pues la recomendación es ponle la forma de pago más alta que hayas tenido. Si tuviste 3 transferencias y uno en efectivo, pues ponle todo transferencia. Entonces ya es entrar a un análisis y crear una política de control interno de cada contribuyente para saber cómo se van a emitir los complementos de pago. Yo creo que por el tener el control, debería ser uno por cada pago, ¿no? Ya ves que te marca la regla miscelánea que tienes hasta el 5.º día del siguiente mes para emitir el complemento. La recomendación para, ahora sí, los contribuyentes es que emitan, en el momento que te estoy pagando, en ese momento emítele el complemento y llevas un control, ¿no? Así es. Sí, es más que nada para llevar, yo creo que un mejor control interno de que cada contribuyente sepa cómo va su cobranza, ¿no? Sí, y luego te puedes encontrar también casos muy especiales. Por ejemplo, ahorita justo nos acaba de pasar que estamos revisando la contabilidad 2024 de un contribuyente que se dedica al transporte, es una fletera, y resulta que durante todo el año 2024, por ejemplo, emitió todos los FDIs, son más de 500 FDIs por mes. Todos tienen forma de pago por definir y pago en parcialidades o diferido. Pero no hemos encontrado un solo complemento de pago en todo el año. No hay complementos de pago. Entonces, ahí es donde se dificulta identificar, por ejemplo, cada pago. Imagínate, nosotros tenemos 500 facturas al mes y resulta que le pagan cientos a ese crédito a 15 días y cada 15 días le hacen un solo depósito por un montón de facturas. ¿Qué facturas están pagando? Hoy en día no lo sabemos. No lo sabemos, y entonces imagínate, es entrar al análisis de estar buscando información, revisar. Si tuviéramos los complementos de pago, pues rápido ubicaríamos, y en ese momento, y lo más extraño, y fíjate que a mí se me hace súper extraño, es que el cliente no se los ha pedido. Ajá, el receptor, ¿no? El receptor está en un proceso, en un estado de indefensión ahorita, porque tiene un montón de facturas que no tienen complemento de pago. Y eso es preocupante, ¿no? Para mí es preocupante que un contribuyente
Pues número uno, desde el punto de vista de que yo presté el servicio, pues no emite el complemento de pago. Y el otro me preocupa, y ni siquiera soy su contador, me preocupa que está deduciendo y no tiene los FDIs completos, porque no tiene los complementos de pago. No, y que ya transcurrió ¿Y bastante cuánto tiempo ha ¿no? Ya transcurrido? Y transcurrió. siguen operando el día de hoy de la misma manera. Entonces yo creo que ahí hay que poner focos de atención. Ahí, ¿qué sería la acción correctiva? Emitir los nuevos complementos. Pues es que son emitir el complemento porque ni siquiera son nuevos. Son los que se debieron de haber emitido desde el 2024. Sí, porque se supone que en la revisión ya se cobraron, las facturas ya están cobradas. Digo, No es que estén pendientes todavía de cobrarse, sino que ya se cobraron y en el momento en que se recibió el pago no se realizó. tú como emisor vas a acumular, ¿sí? Claro. Y vas a trasladar el impuesto, IVA, el sí. IVA. Sí, sí. Pero el receptor. Sí, o sea, yo como contribuyente estoy afectando también a la otra persona porque no estoy cumpliendo con emitir el complemento para que también sea deducible esa factura para la otra Así persona, es. para el otro contribuyente. Entonces es un tema bastante interesante y ahí es donde también a veces yo caigo a la realidad que muchas veces no, ni tanto el que emite ni el que va a recibir el complemento están 100% con el conocimiento de que se debe de tener, ¿no? Porque muchas veces, cuando nos damos cuenta que hace falta el complemento? Cuando a lo mejor ya el contador está haciendo la contabilidad o casi un mes después de que estás haciendo o sea, de que ya llevaste a cabo la actividad, te das cuenta de que, oye, yo tenía que haber pedido complemento y no lo pedí, ¿no? O no lo pedí en ese momento. ¿Y cuándo nos damos cuenta? Cuando ya se está a lo mejor trabajando con la contabilidad y en ese momento, pues vas y te acuerdas y lo solicitas, ¿no? Pero ya está fuera del plazo que tenemos para emitir el complemento de Sí, pago. creo que el tema de la recomendación para los contribuyentes es, oye, haces un pago, en ese momento solicita tu complemento de pago, Sí, ¿no? así es. A veces como contadores nos damos cuenta que no se ha emitido hasta el siguiente mes, oye, ya estamos con la contabilidad y, oye, esta factura está pendiente, pero identificamos en el estado de cuenta que sí se pagó o se hizo un abono, ¿no? Y no tenemos el complemento. En ese momento le decimos al contribuyente, ¿no? Sí, así es. Pero ya estamos fuera de plazo. Entonces, la recomendación va a ser que en el momento que pagues, soliciten el complemento de pago. Así es. Sí, y que sobre todo pasarles el conocimiento a los contribuyentes de que se tiene que solicitar, porque muchas veces, oye, pues yo ya pagué, ya tengo mi factura y pienso que con mi sola factura de ingresos, pues ya estoy cumpliendo con todo, ¿no? Cuando a lo mejor hace falta el complemento. Sí. Bueno, pues aquí también traigo parte de la fundamentación, que son ahora sí que parte de lo que ya hemos platicado, ¿no? ¿Y dónde podemos encontrar igual esta fundamentación? Bueno, pues está en el artículo 29 del Código Fiscal, sí, así es. El artículo 29 y 29A del código son la base para la emisión de CFDIs y obviamente es el fundamento legal para la emisión de los complementos de pago. Ahora, si no emito esos complementos de pago, pues nos vamos a ir a las sanciones y a las infracciones, que son los artículos 83 y 84 del Código Fiscal. Ahí viene la infracción y qué sanción voy a tener. Así es. Sí, digo, en el mismo código también, en el mismo artículo 29, nada más que en el 29A, también vamos a encontrar los requisitos, ¿no? Porque debe de contener el CFDI y en este caso también lo que es el complemento, ¿no? En la resolución miscelánea 2026, en su anexo 20 y 29, también tenemos las partes técnicas y validaciones del complemento de pago, ¿no? Entonces, estos son parte de la fundamentación donde podemos ubicar lo del el complemento de pago, la emisión del complemento de pago. Bueno, y aquí tengo parte de lo que veníamos ya platicando, ¿no? La fecha límite para emitir el recibo de pago, que en este caso nos marca que el CFDI con complemento para recepción de pagos debe emitirse a más tardar al 5º día natural del mes inmediato siguiente al que correspondan los pagos. Es decir, si nosotros ya tuvimos o emitimos una factura en enero, se supone que tenemos hasta el 5º día natural del mes siguiente para poder emitir el complemento de pago de esa factura que ya se haya cobrado, ¿no? Como ejemplo les ponía, ¿no? Que se hizo el recibo, por ejemplo, el 15 de marzo y ahora sí que la recepción del pago la podemos realizar en abril, ¿no? Sería en abril el momento en el que El primero al 5, ¿no? máximo, exactamente, el 1 al 5 de abril como fecha máxima para poder emitir este complemento, ¿no?
Ya posteriormente, digo, se puede realizar, pero ya estaríamos incumpliendo con las fechas para el cumplimiento, ¿no? Es lo que en la práctica siempre decimos, hay que cumplir de manera espontánea, porque si cumplimos a requerimiento de la autoridad, ¿cuándo es a requerimiento de la autoridad? Cuando ya me hace una solicitud formal a través o como de un oficio, a través del buzón tributario, me lo notifican a través en el domicilio fiscal. Entonces, si la emisión del complemento ya es a requerimiento de la autoridad, en teoría, pues ya detectaron mi infracción y por lo tanto me tocaría una sanción. Pero si yo cumplo de manera espontánea, entonces en teoría no me aplicaría la multa o la sanción por no haber cumplido en tiempo y forma con la emisión de los complementos de pago. Entonces es muy importante ese dato, ¿no? Sí, así es, digo, el hecho de que la autoridad nos esté comentando cuándo se tiene que cumplir o a más tardar cuándo se tiene que cumplir, tampoco nos quita que podamos hacerlo posteriormente, A ¿no? ver, regrésate tantito a la página anterior. Me gustaría comentar ahí algo o preguntar, porque muchos contribuyentes igual les puede suceder esto, ¿no? El tema que platicábamos hace ratito. ¿Qué pasa cuando hacen el pago el 15 de marzo y no hay ni CFDI? ¿Cómo emiten el complemento de pago? Y ya brincamos al siguiente mes, porque ese es en la práctica que se da, ¿no? Sí, y justo lo platicamos antes de entrar a cámara. Yo te decía, a ver, imaginemos que un contribuyente recibe un pago y pues primero habría que identificar ese pago, a lo mejor lo recibió el último día del mes. Yo te diría, oye, se ve reflejado en el estado de cuenta del mes, imaginemos enero 2026. Lo recibió el 31 de enero. ¿Se ve reflejado el pago el 31 de enero en la cuenta bancaria? No, pues sí, ok. ¿Hay CFDI? No, no hay CFDI. No se emitió CFDI. Y aquí vamos a tener dos situaciones, ¿no? El que recibe el pago, le está el dinero en su cuenta bancaria. ¿Tiene que acumular el ingreso? Sí. ¿Tiene que trasladar el IVA? Sí, si es una actividad que sujeta a tasa de IVA, tasa 16. Ok, entonces, ¿hay la necesidad de que se tenga un CFDI para esa acumulación y ese traslado del IVA? La realidad es que no, porque es quien recibió el pago. Recordemos que en ley de IVA, si eres del régimen, si eres reciclo, pues ya lo cobraste, va acumula. Y si eres del régimen general, pues hay 3 momentos. Se emite la factura, se presta el servicio, se entrega el bien o se reciba total o parcialmente. Y la misma ley te dice en el artículo 17 de la ley del impuesto sobre la renta, lo que suceda primero. Pero eso es para tema de acumulación, el que recibe el pago. Ahora vamos con el tema el que realiza el pago. O sea, yo le mando a mi proveedor el pago, pero no tengo factura. Resulta que es el último día y la emisión de la factura la realizan en los 2 o 3 días posteriores, que ya es un nuevo mes. Y a tu pregunta iría, oye, ¿lo puedo deducir? Imaginemos que soy reciclo, ¿lo puedo deducir? Y puedo acreditar el IVA, si soy reciclo persona moral. Yo te diría que sí, sí se puede. Sobre todo en tema de IVA, el tema de IVA se supone que el IVA es acreditable cuando está efectivamente pagado. Es a flujo. Y platicamos antes de entrar a cámara. Oye, pero el CFDI es del otro mes, ¿me lo acredito en el otro mes? No, te lo acreditas en el mes en que pagaste, porque la ley del IVA te dice que cumplas con los requisitos en materia de CFDIs que establece la ley del impuesto sobre la renta. Y la ley del impuesto sobre la renta te dice que, pues, que tengas un CFDI. ¿Hasta cuándo en temas de la ley del impuesto sobre la renta? Hasta el último día de presentar la declaración anual. Entonces, el hecho de tener un CFDI del siguiente mes, pues no significa que no puedas acreditar el IVA en el mes de pago. Oye, ¿que va a haber diferencias? ¿Que me va a llegar un correo de diferencias? Sí, probablemente sí, pero hay que hacer la aclaración con los fundamentos correctos. Y yo creo que ojo, es mi opinión a título personal, y lo quiero dejar muy claro también en la cámara y en el podcast, esa es mi opinión. ¿Puedo acreditar el IVA? Sí. Aunque no tenga la factura, sí. Oye, la factura sí la tengo, pero la tengo de 2, 3 días después del siguiente mes. No hay problema. Esa es mi opinión.
Pero bueno, habrá contadores que tengan un criterio de decir, solo acredito el IVA hasta que tenga el CFDI. Pues la respeto, pero no comparto esa opinión. Sí, claro. ¿Sale? Igual he escuchado, ¿no? A lo mejor de otros colegas que igual dicen, no, ¿sabes qué? Pues yo mejor recomiendo que hasta que se tenga el CFDI, creo que precisamente también para evitar esas diferencias en el sistema de la autoridad, ¿no? De que detecte que hay una diferencia, que tú lo estás a lo mejor acumulando en el mes en el que lo pagaste, pero otros prefieren acumularlo en el mes en el que ya está el CFDI. Sí, más bien va por el tema del acreditamiento, ¿no? Porque luego el contribuyente dice, oye, yo lo pagué, pero no tengo factura, ¿no? Entonces, bueno, salvo el comentario del contador, que digo, podemos apoyarnos en ese aspecto, ¿no? Así es. Bueno, pues como parte de los complementos también tenemos los requisitos para emitir el complemento, ¿no? En lo primero, en el CFDI de tipo pago, pues tenemos que el tipo del comprobante debe de ser pues tipo pago, ¿no? El total, pues debemos de poner el total del CFDI. Que lleva cero, ¿no? No que lleva lleva una cero, cantidad. ajá, no lleva ni una cantidad. Y el método de pago, ¿no? Sin método de pago no debe traer método de pago ni forma de pago en el CFDI que se vaya a realizar, ¿sale? Datos del pago, ahora sí ya en el dato del pago debemos de poner lo que es la fecha, la hora real del cobro, que eso es lo que sugiere más la autoridad, pero a veces pues no tenemos exactamente la hora si no tenemos el comprobante Y me de parece pago. que ahí la guía de llenado dice que si no tienes la hora le pongas las 12 12 del día. horas, ¿no? Así es, sí, se le pone esa de manera general, genérica, ¿no? La forma de pago, el monto, el tipo de cambio, si es una factura que se haya hecho por algún ¿Alguna moneda una diferente? moneda diferente a la del país, los datos generales de la operación, que es el número de operación, cuentas de orden, el beneficiario, la cuenta que aplique, ¿no? Oye, Cuando pero ese aplique. dato ya no Son datos opcionales, ¿no? opcionales. Ajá, opcionales, sí, sí. En la aplicación al CFDI vamos a colocar también el documento real, que es el UID del CFDI de ingresos, el número de parcialidad, el saldo, si es que no se está pagando, bueno, más bien el saldo del comprobante del CFDI de ingresos, el impuesto a pagar, el saldo insoluto, si es que se queda algún saldo por cobrar todavía, se tiene que registrar el saldo insoluto del comprobante de ingresos. En el caso de que ya se esté pagando totalmente, bueno, pues el saldo insoluto va a ser cero, ¿no? El objeto del impuesto, que es vamos a también a registrar correctamente cuando corresponda el impuesto a registrarse. Sí, porque te pide luego el valor de actos y el valor del IVA, ¿no? Exactamente, sí, así es. Bueno, estos son parte de los requisitos que lleva el complemento. Y aquí tenemos también pues una pequeña muestra del flujo de cómo se va a realizar el complemento, ¿no? Lo que tenemos primero, que es la emisión del CFDI por el valor total, conciliar los cobros con bancos y lo que nosotros traíamos registrados también. Y vamos a relacionar el CFDI, que es el que estamos cobrando, ¿no? Y la parcialidad que se está cubriendo. Pues nos comenta que el siguiente paso pues sería timbrar ese complemento para tener nuestros archivos PDF y XML, ¿no? Y también les traigo por aquí algunos errores comunes al momento de emitir un comprobante de recepción de pago, ¿no? Que es el complemento. Uno de los errores comunes es que a veces a la hora de seleccionar el UID, pues se coloca un UID diferente al que se está tratando de... O sea, relacionamos una factura que no una es factura que no la es, correcta, ¿no? así es que no es la correcta. La fecha, también a veces ocurre que se pone una fecha incorrecta que no coincide con el comprobante de pago, ¿no? La moneda, en este caso, a veces puede ocurrir que a lo mejor era un cobro de manera nacional y se le pone una moneda diferente, ¿no? O un tipo de cambio diferente. Las parcialidades, también hay veces que la parcialidad, si no se lleva un control interno también de cómo voy pagando o cómo voy cobrando esas facturas, y probablemente a lo mejor iba yo ya en la tercera parcialidad y le pongo en la segunda, bueno, a veces ocurre que hay errores ahí y los saldos al final pues no cuadran, ¿no? La forma de pago, que se coloca a veces una forma de pago distinta a la que... Sí, que es lo que platicamos, ¿no? Era transferencia y le puse cheque, le puse efectivo, le puse tarjeta.
sea, no me equivoqué en la forma de pago, en la ¿no? forma de pago, así es. Y pues el timbrado fuera de plazo, ¿no? Que es lo que comentábamos, que tenemos hasta el 5.º día natural y posteriormente, o sea, si no lo emito en el momento y lo emito posteriormente, bueno, también es un error porque debería de quedar dentro de los 5 días naturales, ¿no? Eh, los campos indebidos en el CFDI de tipo pago es incluir el método de pago, forma de pago en el CFDI en vez de un complemento, ¿no? El impuesto en los nodos incorrectos, que también a veces ocurre que al momento de emitirlos, pues se omiten o se registra mal el impuesto de la factura, ¿no? Este último se da mucho en el tema cuando haces el complemento en la página del SAT. En automático te bota el valor total de la factura, ¿no? Cuando haces un pago parcial. Sí, habría que Entonces, omitirle. Que ese es un tema, ¿eh? Y la verdad es que yo creo que tenemos que hacer siempre la recomendación. Yo creo que para emitir complementos de pago, lo mejor es hacerlo en un sistema de facturación que no sea el de la página del SAT. Y que ya, por ejemplo, los sistemas de facturación actuales, pues ya te relacionan el UID con tu número de factura, todo está muy claro, puedes ver el historial, el saldo. Entonces, para todos aquellos que tienen la necesidad de emitir complementos de pago, pues yo creo que lo más sano, que hoy no es tan costoso, tan oneroso, es que se tenga un proveedor de facturación, de sistema de facturación, que nos ayude a llevar este control interno. Porque si no, como tú dices, en la página del SAT, se vuelve un completo relajo poder estar colocando la Tedioso el información. llenado, ¿no? Es más tedioso Sí, mucho cuando más tardado. O sea. a lo mejor en un sistema de contabilidad es más práctico, te vas a la factura que ya emitiste y muchas veces ese mismo sistema ya trae la lista de lo que puedes hacer con esos complementos, ¿no? Y uno de esos es, perdón, de esas facturas, y uno de esos es el complemento de pago, ¿no? Cuando es en parcialidades la factura. Eh, y también como parte del complemento, pues traigo lo que es las implicaciones de no emitir el complemento de pago para una factura que ya platicamos, se hizo con parcialidades o diferido, Pues ¿no? yo creo que ahí, más que nada, las consecuencias, pues yo podría decir que la principal es la no deducción para el receptor, ¿no? O sea, la no deducción. Y para el emisor pues está haciendo una infracción porque no está emitiendo el complemento de pago y pues puede ser sujeto de una multa, una sanción por no emitir el CFDI como debe ser o simplemente pues por no por no emitirlo. emitirle, ¿no? Simplemente por no emitirlo. Entonces creo que esas son las consecuencias principales, son las tres. La no deducción, porque para el receptor, la infracción y la sanción que va a tener. Creo que esos son los tres puntos importantes en la emisión de complementos de pago. Así es. ¿Vale? Y algunas recomendaciones de la emisión correcta, que pues como comentábamos, digo, a pesar de que hay una guía de llenado, muchas veces desconocemos también de ese tema, pero yo creo que antes de timbrar podríamos también ver que los pagos coincidan, que nuestro pago, nuestro comprobante de pago coincida con lo que nosotros tenemos en el CFDI, sobre todo si el pago ya se está haciendo por el total. Digo, hay que confirmar que coincida con el CFDI y el comprobante de pago, ¿no? Que la forma de pago, la moneda sean los correctos, que el UID sea el correcto, que yo esté haciendo el complemento de pago para la factura correcta que estoy cobrando, porque muchas veces a lo mejor puedo tener un mismo cliente y le hago varias facturas, ¿no? Entonces yo creo que ahí a veces es también cuando ocurre la confusión de que a un mismo cliente yo a lo mejor durante algún mes le hice varias, 3, 4 facturas, pero me está pagando una sola, ¿no? Entonces también hay que verificar que el complemento se esté haciendo para la factura correcta, ¿no? Que también hay que confirmar la parcialidad que estamos cobrando y validar las reglas del CFDI de tipo pago, ¿no? Sí, yo creo que de las personas encargadas de las empresas que se dedican a emitir el complemento de pago deben de cumplir con ese tipo de recomendaciones, ¿no? Así Y a su vez también, una vez que se haya timbrado ese complemento de pago, pues bueno, generar los archivos XML, PDF y hacérselo llegar a su cliente, ¿no? Oye, Así ya es. te comparto el XML, el PDF donde llevas el complemento de pago y así de la misma manera va actualizando el tema de sus cuentas de por cobrar, ¿no? Ya va llevando ese saldo de si a lo mejor le quitaron a esa factura o las facturas que emite, ¿no? Así es, sí, así es. Y platicábamos también que podíamos comentar, digo, ya comentamos varios casos prácticos,
con el tema del complemento, ¿no? Para poder emitirle el complemento de pago, bien lo decíamos hace rato, es sobre todo para aquellas facturas de ingreso que se hagan a crédito, ¿no? Que son para cobros a crédito. Creo que va más dirigido a eso el complemento. Y los pasos a seguir creo que es primero, oye, ya hice una venta, ya ofrecí un servicio, emito mi factura de ingresos. Si yo sé que lo voy a cobrar a lo mejor que es a crédito, ya sea diferida o en parcialidades, bueno, voy a emitir mi factura por definir, ¿no? Porque no sé cuándo la voy a cobrar, no sé también cómo la voy a cobrar, entonces, bueno, va a ser una factura de ingresos por definir y posteriormente, cuando yo vaya recibiendo mis cobros, pues entonces es donde vamos a ir implementando el complemento de pago, ¿no? El recibo de recepción de pagos, donde ya le voy a yo a llenar o informar cómo la estoy cobrando, si en una forma diferida, un solo pago o en varias parcialidades, ¿no? Entonces, pues básicamente esto es lo que es el complemento. No sé si igual ustedes tengan algún caso que quieran comentar en este momento, para poder comentarlo también con este tema. Digo, teníamos por ahí un caso de cómo emitir complemento cuando se trata de cobros por factoraje. Lo comentábamos hace rato con el contador y creo que también ese sería creo que un buen punto a tocar, ¿no? En este caso, nosotros, en el caso que nosotros hemos tenido, bueno, se trata de que cuando yo o el contribuyente emite su factura de ingresos, pero busca, creo que la opción de optar por un factoraje es cuando buscas que el cobro sea un poco más rápido, ¿no? Entonces, tú das a sesión tu factura con una empresa de factoraje y esa persona es la que te va a realizar el pago, ¿no? Entonces, cuando le realizan el pago al contribuyente, en este caso muchas veces es a quién le voy a emitir el complemento de pago. Sí, porque no te paga el cliente, ¿no? Así es, no te paga el cliente, te paga la empresa de facturaje. Entonces, aquí creo que la respuesta es, oye, yo le voy a emitir el complemento a la empresa de facturaje, quien es la que me está pagando en ese momento. ¿Cómo lo voy a emitir? Bueno, ese complemento va a ir con los nodos dirigidos en la forma de pago. Por ejemplo, si la empresa de facturaje me paga a mí con transferencia, bueno, yo le voy a poner el total que estoy recibiendo o que me está pagando por forma de pago transferencia y en un segundo nodo, la parte que la empresa de facturaje me está reteniendo, bueno, va a ser con compensación, ¿no? Que es la forma en que yo le tengo que poner cómo me está pagando, ¿no? Por la comisión que Por nos descuentan. Así es, por la comisión que te descuenta la empresa de facturaje. Bueno, una parte de ese ingreso que yo iba a recibir me lo va a descontar la empresa de facturaje y cómo se supone que yo ya estoy recibiendo el total de la factura que yo emití. Bueno, voy a utilizar en el nodo de forma de pago compensación, que es como me está pagando la empresa de facturaje, ¿no? Ese sería también otro punto a tocar. No sé si tengan igual ustedes. A ver, en ese caso, digo, no me ha tocado ahorita tema de factoraje. Tú le emites una factura al cliente A Ajá. y el cliente, y no es cliente, bueno, B es que me hace el tema de factoraje, Así la es. empresa de factoraje. Si tú ya emitiste la factura al cliente, porque la emites en PPD Ujú, al cliente A, pero tú le vas a hacer un complemento al cliente B, ujú. ¿sí? ¿Qué factura relacionas? ¿La del cliente A? Sí, la del Sí, cliente A. ¿Sí? sí. Porque no le vas a emitir una factura al... No, relacionas la del La cliente del A cliente A. en el complemento de pago por por el factoraje, por la cantidad que te están pagando. Básicamente esa es la forma en que se debe emitir de forma correcta. Haces el complemento por el 100% porque no te paga el 100%. No, hay varias situaciones que se dan ahí. Normal, imagínate que nosotros le llamamos, bueno, le llaman ellos aforo, y de hecho lo puedes checar en la guía de llenado del complementos de pago. Ahí viene bien claramente especificado cómo es el procedimiento. Pero bueno, imaginemos que es 1,000,000 de pesos. Tú le facturaste al cliente A 1,000,000 de pesos. Y resulta que la empresa de factoraje, que es la empresa B, es la que te va a pagar. A lo mejor te cobra una comisión de 50,000 pesos. Pero no te va a pagar todo completo. Te va a decir 1,000,000 menos mi comisión de 50,000, menos un 10% de aforo, que es como que una cantidad que ellos dejan reservada, que no te van a pagar en ese momento. Me va a dar a pagar 850,000 pesos.
Y esos 850,000 son los que te van a depositar a tu cuenta bancaria. Entonces tú vas a emitir un complemento de pago por esos 850,000 pesos. En realidad lo vas a poner por 850 más la comisión del que se va a llevar la empresa de facturaje. Porque por la comisión te van a emitir una factura que va a decir comisión de facturaje. Pero esa factura va a tener forma de pago compensación. Entonces tú en el complemento de pago vas a tener un complemento de pago con 2 nodos. Uno por transferencia por los 850,000 pesos y otro por compensación por los 50,000 pesos. Porque se supone que esa factura tú se las debiste de haber pagado. Pero como no se las pagas porque te la descuentan, pues se compensa. Entonces por eso se pone compensación en el CFDI. Y esos dos son los que te van a sumar probablemente 900,000 pesos, 50,000 de comisión y 850,000 que recibiste en la cuenta. Efectivamente cobras, ¿no? Efectivamente cobrados. Entonces ya tu complemento de pago va a ser por 900,000 con los 2 nodos. Uno que se recibió vía compensación y otro por la transferencia recibida. Y emites otro por el aforo o el 10%. Pero eso hasta después. Cuando lo cobres. Cuando ya lo cobres, cuando ya lo cobres, ya ya lo se cobres. emite el otro complemento. Ya, Así es, hasta el cobro. Eso se da luego con el tema de Del los facturaje. cobros de De los facturaje. cobros a través de facturas. Sí, nosotros lo vemos mucho acá con algunos clientes que, pues... Con Pemex, ¿no? Que trabajan con Pemex. Trabajan regularmente a Pemex, sí. Regularmente a Pemex, que meten sus facturas a facturaje, ¿no? Con diferentes financieras, de diferentes bancos o diferentes entidades financieras, ¿no? Ya. Pero bueno, ahí está. Sí. ¿Qué más tenemos? Sería todo por el día de hoy, creo, ¿va? Sí, con el tema del Del complemento complemento de pago, sería todo. todo. Bueno, pues este fue el podcast número 4 del año 2026, pero es el episodio número 13 de Realidades Fiscales. Como siempre, un gusto estar con ustedes. Carlos, Igualmente. Rosario, nos vemos en el Igualmente. siguiente podcast. Ya tenemos el tema, va a ser viáticos. Viáticos va a ser el tema. A mí me toca preparar ese material. Y entonces nos vemos en el próximo podcast que va a ser viáticos para que estén muy pendientes de ello. Hasta pronto. Hasta pronto.